un largo camino. Yo salí de Cuba, si la memoria no me traiciona, en febrero del 95. Estuve 15 años viviendo en Italia y estando allá en el 2005, conocí a Ana, mi compañera, que es santafesina, y más o menos empezamos a planear a regresar. Ella quería volver a su tierra. Yo estuve muchos años sin hacer música en Italia y yo quería un poco, digamos, los últimos años útiles que me queden, quería volver a hacer música y sabía que aquí seguramente iba a tener la posibilidad de poder hacerlo, por obvios motivos, no solo por el idioma, sino porque aquí, ¿sabes?, hay una gran admiración por Cuba, por su música. Aquí hay también una gran tradición de cantautores y de compositores, en fin, creo que era un lugar ideal, y aquí estoy en enero van a ser 5 años. En el Verdor y casi muere en La Habana, óyeme cuando. En mi casa se oía mucha música. Yo me crié con mis abuelos maternos, porque mi mamá trabajaba en un banco, y entonces tenía un horario, y yo prácticamente la escuela estaba al lado de casa de mis abuelos. Y yo crecí con mis abuelos. Mi abuela, mientras cocinaba, cantaba. Y me decía, esta canción es de Miguel Matamoros, esta canción es de tal. Y mi tío, que era el hermano de mi madre, oía mucha música también. Y pasábamos a veces los domingos a la tarde, después del almuerzo, oyendo la radio. Y había muchos programas de música tradicional cubana, del son, del danzón, y había muchos programas de tango, porque a mi tío le encantaba el tango. Y en esa extraña mezcla, pues yo era ya un jovencito, tenía entonces, qué sé yo, 12 o 13 años, y había empezado con mis inquietudes, como casi todos empiezan a esa edad, a querer aprender la guitarra, más por tener novia que por otra cosa. Y tocábamos en los grupitos del barrio, qué sé yo, y yo por el día, durante la semana oíamos las emisoras norteamericanas que entraban de Miami, y algunos programas de la Radio Nacional, donde esporádicamente ponían música rock. Te estoy hablando de finales de los 60, principios de los 70, y yo oía mucho eso, Led Zeppelin, Black Sabbath, y en esa rara mezcla después nos fuimos a dar a lo que fue la nueva trova. Junto a Pedro Luis Ferrer, este es un son que hace acto de fe, el machete de Maceo y la macana de Atuey. Este es un son que hace acto de fe, la sonrisa de Camilo y el M1 del Che. Oye mía. O sea, la nueva trova fue un movimiento que surgió en Cuba a finales de los años 60. Creo que el primer concierto que hizo lo que después fuera Nueva Trova fue en 1968, si la memoria no me traiciona, donde estaban Silvio, Pablo, Noel Nicola, en la Casa de las Américas, en La Habana. Y después, en 1972, se decidió agrupar, digamos, a esos jóvenes que no solo en La Habana, sino ya en muchas partes de Cuba hacían este tipo de canción, de agruparlos en un movimiento que tuviera una organización determinada, que tuviera una cabeza que lo dirigiera, un presidente. Y en el 72 se fundó oficialmente el movimiento de la nueva, el 2 de diciembre del 72. Se fundó oficialmente el movimiento de la Nueva Trova en la ciudad de Manzanillo, en el oriente de Cuba. Y entonces, a partir de ahí, se consideraron fundadores de la Nueva Trova las personas o los artistas
que ya en 1972 hacían este tipo de música. Yo era muy joven, pero ya yo tenía un dúo con un amigo mío que hoy es un escritor sobre temas históricos muy importante en Cuba, el doctor Larry Morales, y teníamos éramos muy jovencitos, pero por ejemplo ya en el 73 nosotros habíamos ido a La Habana a conocer a Silvio, a Vicente Feliú, a Mauri Pérez, y ellos eran ya como 10 o 12 años más grandes que nosotros, ¿te das cuenta? Éramos una suerte de hermanitos pequeños de estos hombres que hoy son prácticamente parte de la historia de la música cubana. Su amor zum zum que revuela, desparramaba la brisa, coronándose su sonrisa como un manto de palmeras. Allá vuela. Desde el inicio creo que fue una preocupación de los trovadores el que las letras tuvieran un determinado peso, digamos, en la obra como tal. Pero ya eso es una cosa que venía desde la trova tradicional cubana, de Miguel Matamoros, de Villalón, que a pesar de que eran casi todos hombres de poca formación escolástica, tenían ese extraño don de escribir cosas poéticas a pesar de la poca cultura que tenían. Eso es una cosa bastante rara, ¿te das cuenta? Y entonces los trovadores, los llamados trovadores de la nueva trova, un poco reivindicaron eso. ¿Te acuerdas de que también estamos hablando de los años 60 y 70, donde son también los años de la explosión del pop? Y dentro del pop, desafortunadamente, ha habido mucha basofia. Hay mucha basofia. Creo que hoy peor, hoy más que nunca. Porque yo, por ejemplo, tengo muchos discos aquí de grupos de pop de los años 60 o 70, pero era un pop muy bien hecho. Hoy no voy a decir nombres porque no me parece limpio, pero yo sinceramente, por ejemplo, jamás en la vida escucho la radio. Se ha roto la espera, allá vuela, por tan poco mis alas, revienta el tiempo, derrumba la mañana, allá vuela, que me voy. Los cantautores son un reflejo como todos los artistas, son un reflejo de su tiempo. Y si tú respetas lo que haces, en tu obra aparece también eso. Quizás enfocado de diferentes maneras, o más yendo a la cuestión más seria, qué sé yo, o quizás yendo a un sentido un poco más jocoso. Por ejemplo, me viene en mente ahora un artista que yo admiro muchísimo y me gusta muchísimo, que es Juan Luis Guerra. Sabe que en los temas de Juan Luis Guerra, sobre todo en sus primeros discos, hay una gran carga de crítica social. Pero es esa crítica social teñida de ese sentido del humor que tenemos, sobre todo los latinoamericanos, que es probablemente lo que nos salva y nos ayuda a vivir en medio de tantas dificultades, porque sabe que nuestro continente es muy rico, pero a la vez, desafortunadamente, es muy pobre. Amor que estás y no estás, amor que todo. Fue una cosa curiosa porque nosotros teníamos una amiga que se había ido a estudiar a La Habana. Es como aquí se dice, no, quiero estudiar a Buenos Aires. Bueno, ella se había ido a estudiar a La Habana, a hacer su secundario. Y un día vino de visita a nuestro pueblo, a Morón, que se llama Morón como el de aquí, de Morón de la Frontera, Morón de aquí de Buenos Aires, perdón.
Y nos dijo, ¿tú sabes quién pasa todos los días por delante de mi casa con una guitarra? Silvio. Y dijimos, sí, porque él debe vivir por ahí cerca, porque luego que pasa, Silvio no tenía ni siquiera auto, entonces andaba bien. Y fuimos a su casa, ella vivía en 23, que es una de las avenidas principales de La Habana, y nos dijo, él siempre pasa por allá, tipo 5 y pico, a las 6 de la tarde, y nosotros empezamos a caminar por 23 para arriba, y íbamos preguntando cuadra por cuadra, y siempre nos decían lo mismo, sí, yo lo veo pasar a él por aquí con la guitarrita, debe vivir para allá, y caminamos, qué sé yo, al menos 8 o 9 cuadras, hasta que llegamos había, me lo recuerdo, un edificio blanco pequeño de 2 pisos, y había un señor sentado en la escalerita así de la entrada, y le preguntamos, señor, ¿usted sabe dónde vive por aquí Silvio Rodríguez, el cantante? Dice, vive aquí mismo en este edificio. Dice, en el segundo piso, en el apartamento número 4, y se quedó pensando así, dice, la única puerta que está pintada de negro. Y ese día fuimos, pero tocamos y no había nadie. Y fuimos al otro día a la mañana, que había un frío, no recuerdo, era uno de esos raros días de invierno gris en Cuba, es muy raro eso. Y tocamos a la puerta. Yo tenía un miedo que me estaba muriendo, porque yo diría, nos va a echar a caja destemplada, ¿no? Y tocamos en la puerta, que sea que tienen esas puertas antiguas que tenían el visillo ese, ¿no? Y vemos un ojito que se asoma. Y el compañero que iba conmigo, Larry, dice, Silvio está. Le pregunta a aquel ojo que se ve ahí y abrió la puerta y era él. Y entonces le dijimos, mira, somos 2 trovadores entonces nuestra provincia se llamaba Camagüey, somos 2 trovadores de Camagüey, queríamos conocerte, que tuvieran nuestras canciones, y fue muy gentil, y nos invitó a pasar, y estuvimos creo que un par de horas con él allí, le cantamos nuestras canciones, que me imagino que se habrá espantado de lo que hacíamos. Fue muy condescendiente, que me parece. Nosotros le pedimos que cantara una canción, le pedimos que cantara Ojalá, y tú puedes creer que nunca la cantó. ¿No? La silbó. Nos conformamos con eso. Después él tenía que irse a ensayar, porque él todavía tocaba con el grupo de experimentación sonora del ICAI, y fuimos desde ahí, desde su casa hasta el ICAI, que deben ser como 2 kilómetros por 23, caminando con él y conversando. La gente, que ya él era ya bastante conocido en Cuba, la gente pasaba en los automóviles y se asomaba en los colectivos, y hemos mantenido una linda relación con él. Yo después tuve oportunidad de compartir con él el escenario en San Antonio de los Baños, que es su pueblo natal, porque yo después pasé a tocar con un grupo de allí de La Habana que se llamaba, o se llama, o existe todavía, Jaguar, y tuvimos la oportunidad no solo de compartir con él en algunas peñas que hacíamos allí, sino también incluso en un concierto que está en YouTube. Hay un video sobre eso donde yo aparezco tocando con Silvio. Aparte de que hace 30 años menos, más o menos 30 kilogramos menos de peso, y mucho más cabello, claro. Dulce desastre del alma, de andarte cantando. ¿Te animás a tocar Ojalá para nosotros? No, si tú supieras que no me la sé, si te puedo hacer un intento de tocar otra canción de Silvio que a mí me encanta. Historia de la silla. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida
El amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la ropa el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cae en tierra, en las ruinas que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de bandera y arsenal. Y el que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. En mi barrio había un muchacho que se llama Jorge Dager, que había tomado clases de guitarra, era compañero nuestro desde la primaria, y era la única guitarra que había en todo aquel barrio. Era una desgracia aquello. Y nosotros, él es hoy un excelente guitarrista, ¿no? Y nosotros íbamos ahí y a aprender, y él nos enseñaba los acordes, el modo de rayar la guitarra. Y oyendo así la radio, como te decía, decíamos, vamos a aprendernos, oye, cómo va de Santa Ana, y además esas canciones que son muy fáciles, porque son dos acordes. Y así aprendí. A mí me da risa porque yo siempre digo que Silvio dice que él es un Frankenstein de la guitarra. Y si él es un Frankenstein de la guitarra, yo debo ser un monstruo, una cosa peor todavía. Pero bueno, lo que sé de guitarra, lo poco que sé, me sirve para componer canciones, que en realidad es lo que yo hago. O sea, yo ni me considero ni un guitarrista, ni un músico, ni siquiera un cantante. Soy un tipo que escribe canciones. Las canto, pero en realidad soy un tipo que escribe canciones. La mayor parte de mis canciones son canciones de amor. No solo el amor a la mujer, sino también el amor a los hijos, por ejemplo, a mi abuela, a mi madre, bueno, a las novias que uno tuvo cuando era jovencito, a los amores y a los desamores, y también a la patria, ¿te das cuenta? A veces también canciones críticas, pero bueno, en ese mundo por ese mundo así van viajando mis canciones. Para mi canto tu alivio, mírame mi zum zum, con el barro en la piel porque vengo. Bueno, viste que todo el mundo me dice Clodo, a mí nadie me dice Clodoaldo, es muy raro que me digan Clodoaldo. Y yo le dije, pero este nombre, dice no, porque dice que su papá era un tipo que le gustaba mucho la historia antigua, y sabes que el primer rey que unificó a las tribus francas, que después se convirtieron con el paso de los años en los franceses, se llamaba Clodoveo, y él no sé qué variación le puso al Clodoveo aquel que terminó siendo Clodoaldo. No sé qué, era una cosa de mi abuelo, ¿oíste? Pero me lo pusieron por venganza seguramente. Por ejemplo, el tatuaje más viejo que tengo es este, que es el símbolo de la paz, ¿no? Y este tatuaje yo me lo hice estando en el ejército, estando preso en el ejército.
porque yo no quería cumplir el servicio militar y allí era obligatorio en Cuba y yo terminaba siempre escapándome del cuartel y se cansaron de mí, me juzgaron como 3 o 4 veces y al fin me terminé cumpliendo un año de prisión. Y este me lo hicieron a mano unos compañeros que estaban presos conmigo. Esta es la representación, creo que una de las representaciones más antiguas que es de Dios. Y esto viene ya de las culturas de la Mesopotamia. Aquí está también mi guitarra, que es esta. Y a ver, bueno, aquí tengo a San Ernesto. Aquí están mis abuelos y mi mamá. Y aquí está ese famoso símbolo que usaron tanto los hippies en los años 70 y 60, ¿no? La rosa. Y aquí está un verso de José Martí, que a veces la poesía es tremenda porque puede tener una doble lectura. Dice: sin patria pero sin amo. Y este fue de un periodo muy feo que yo pasé en Italia, y cuando salí de ese periodo, ves que dice en inglés, dice no más dolores. Te he buscado en la tierra, en el aire que Uno cuando tiene una cierta edad, yo voy a cumplir 59 años ahora, empieza a ver las cosas y la vida en modo diverso. Mucha gente, cuando yo les dije, no, yo viví en Italia, muchos me decían: tú estás loco, ¿qué viniste a hacer aquí? Y bueno, mira, aquí estoy luchando como todo el mundo, tratando de hacer mi música. Tengo que decirte la verdad, creo que me ha ido bastante bien. Aquí he conocido artistas y músicos santafesinos excelentes, no solo excelentes, como músico, para mí también tiene mucho peso el valor humano. Y la mayoría de los que yo considero que son mis colegas son personas de excelentes valores humanos. Y los músicos que han trabajado conmigo, Máxima Llanese, Danilo Chernotto, qué sé yo, mis colegas, Cacho Hussein, el guitarrista, Nilda Godoy, su compañera que es cantante, te das cuenta, son personas que yo admiro muchísimo y creo que voy a estar siempre en deuda con Santa Fe, porque me abrieron las puertas, creo que también me han abierto las puertas del corazón, y es hermoso ir a cantar a un lugar aquí en Santa Fe, que ya antes era un poco más difícil. Hoy voy a cantar a un lugar en Santa Fe y el público que va son gente que yo no conozco. Es decir, puede ser que vaya algún amigo, porque uno siempre los invita, pero hoy como hoy ya no van solo mis amigos, ¿te das cuenta? Va gente que les interesa lo que yo hago, o que van por curiosidad porque es un artista cubano. O sea, nosotros tenemos entre Argentina y Cuba hay una rara atracción, y eso es hermoso, te das cuenta, que la gente vaya ahí a verte cantar. A mí me parece requete bien, y seguimos luchando, inventando cosas, teniendo sueños, porque eso es hermoso también, tener sueños. Un día si el corazón, buen jugador,
Maxi Mayanese es uno de los percusionistas de la Sonora y es yo le digo mi yunta, porque fue el primer músico con el que yo trabajé cuando llegué aquí a Santa Fe y todavía trabajamos hoy juntos en Son del Sur. Y él fue el que me propició mi entrada, aunque yo ya los conocía porque ellos ya me habían pedido música, habían hecho algún tema o están haciendo algún tema mío. Y entré a la Sonora y que para mí eso fue un desafío, porque yo entré a sustituir a un muchacho, a Ángel, que hacía muy bien su función allí, que es hacer los coros y las percusiones menores. Él es un muy buen cantante además, y para mí fue un reto, porque además es un tipo de música que aunque esté en un cierto modo conectado con lo que yo hago, no es lo que yo hago, ¿te das cuenta? Y yo respeto mucho eso. Es decir, la gente dice, no, la cumbia, pero por ejemplo, Sergio Torres se llama el cumbiero famoso de aquí de Santa Fe, es un tipo que sabe hacer su trabajo, ¿te das cuenta? Si el corazón, buen jugador, hoy está a punto de perder su para ti. Pues son excelentes músicos, o sea, está el maestro Karugi, que yo respeto muchísimo, y bueno, y todos los demás personas que tocan en la Sonora, por ejemplo el Ariel Teuler, el trompetista, que también tocó conmigo en Son del Sur y en mi disco Son Corazón, y yo lo grabé en su estudio también. Y bueno, Danilo fue el primer pianista que yo tuve también en el grupo y también es el pianista de la Sonora. Un poco estamos en familia. Ahí el Alejandro Valls, que también alguna vez tocó conmigo en Son del Sur, en un periodo en que tuvimos dos percusionistas. Y Pancho Torres, que es el bajista de la Sonora, hoy es el bajista de Son del Sur. Estamos un poco mezclados, pero lo que te quiero decir es que me parece hermoso. Son excelentes colegas, son gente que yo respeto y quiero mucho, y que me han dado además de la posibilidad también de hacer este tipo de trabajo. Están también tomando temas míos. Nosotros ahora, la Sonora, probablemente en marzo presentaremos nuestro próximo disco, donde también hay temas ya de nuestra propia cosecha. Espero que el tercer disco de la Sonora, estar todavía en la Sonora y que sea aún más propio el trabajo que vayamos a hacer. Se ha llevado mi Habana de nácar, me ha dejado sin luz esta noche. La mujer, el cabello de algas, es de un mundo. Dentro de 5 años espero ser un señor de mediana edad más feliz de lo que soy hoy. Espero. Espero tener a mi hijo más pequeño conmigo, que hace 21 años que no lo veo. Y espero poder hacer uno de mis grandes sueños, que es hacer un disco de baladas, solo quizás con piano y cuerdas, una cosa así muy sencilla, para poder poner ahí dentro muchas canciones de amor y de desamor sobre todo, que yo he ido escribiendo. Y ese es un proyecto que tengo en ciernes ahí con Pancho Torres, porque él tiene un pequeño estudio en casa, y probablemente este año empezaremos ya a trabajar en eso. No sé si sabes que conmigo en Son del Sur ahora toca otro cubano, que te lo aconsejo si lo puedes llevar a tu programa, que es Luis Enrique Carballosa, que es pianista y es un excelente músico, sobre todo de jazz, y él hace mucho jazz y latin jazz con un percusionista que se hace acompañar de un percusionista de Rafaela, que se llama Franco Chat. Y Luis, bueno, estamos trabajando en Son del Sur, y sí que probablemente él será el
el pianista que yo use para este disco. Ese es uno de mis sueños, que le quisiera llamar o Baladas de Otoño, robándole un poco el tema, el título a Serrat, o quizás Canciones Inútiles. Esos son, ve que son cosas modestas, no te dije quiero hacerme famoso ni mucho menos, porque ya eso sería eso sería, eso no sería no tener los pies en la tierra. Tiene el don de una música enorme que yo suelo cantar si estoy vivo.